Gloria a Dios. El Señor está en este lugar, no hay ninguna duda. Así que Él va a hacer cosas preciosas. Él ya está haciendo cosas tremendas en medio nuestro. Así que quiero invitarlos a tomar asiento. Y que abran sus Biblias o la enciendan en Marcos capítulo 10, versículo 43. Y después pueden anotar si quieren Mateo capítulo 7, versículo 16. ¿Cuántos no han estado ahorrando sobre los asuntos que estuvimos hablando las semanas anteriores? A ver, ¿cuántos no ahorraron en su comunión con Dios, en la palabra, en el perdón, en la generosidad, en la fe, en la santidad? ¿Cuántos no están ahorrando en eso? Muy bien, gloria a Dios. Qué importante estos temas que venimos compartiendo. Y un tema también donde no tenemos que ahorrar es en el servicio. Estamos siendo llamados por Dios a servirle. Ahí, como ven en la placa, llamados a servir. Y ese es un llamado que Dios nos está haciendo a nosotros. Yo recuerdo cuando conocí al Señor hace unos años, que una de mis pasiones cuando me encontré con Dios era servirle, era hacer algo que pueda agradar. Buscaba agradar a Dios, lo busco todavía obviamente, tratando de servirle, de hacer algo. Y recuerdo que yo siempre los domingos, los viernes, en esa época no había reuniones los días viernes, los miércoles teníamos reuniones. Claro, yo venía a las reuniones y venía lo mejor vestido posible para poder servir a Dios. Y recuerdo que siempre me tocaba servir en el baño. Y era un placer para mí. Era un placer servir a Dios en el baño y constantemente limpiaba, los hermanos entraban y yo cuando salía entraba, limpiaba, tiraba perfume. Era algo que lo hacía con pasión, como un profesional cuando lleva adelante su vocación, su profesión y lo hace con pasión porque le gusta. Yo cuando estaba ahí en el baño servía a Dios hambriento, deseando agradarle a Él. Y recuerdo que después serví en otros lugares, pero en cada lugar que a mí me tocaba hacer algo para el Señor, lo hacía con una pasión tremenda y buscaba hacer lo más excelente posible en lo que hacía, porque quería que Dios viera la intención de mi corazón de poder honrarle a través de, trapear un piso, correr una silla, hacer algo, pero hacerlo de corazón. Y fue algo que marcó mi vida como creyente. Y creo que es el anhelo de Dios que podamos tener un corazón de servidor. Estamos siendo llamados por Dios a servirle con toda nuestra vida. Por eso, Marcos capítulo 10, versículo 43, yo voy a leer la Biblia parafraseada, que lo dice de una manera interesante. Quien quiera ser grande deberá convertirse en un siervo. El que quiera ser grande, ¿qué tiene que hacer? Convertirse en un siervo. Y Mateo capítulo 7, versículo 16, la Biblia parafraseada, dice lo siguiente. Jesús dijo esto: pueden decir lo que ellos son por lo que hacen. Vamos de vuelta.
pueden decir lo que ellos son por lo que hacen. Qué interesante lo que Jesús dijo. Y lo que quería compartir por unos minutos con ustedes es sobre cómo actúan los verdaderos servidores. Porque es el llamado que Dios está haciendo de manera clara, contundente, a cada uno de nosotros. La realidad es que servir a Dios es servir a los demás. Eso es servir a Dios. Pero hay una realidad, y es que en nuestra sociedad se define a la grandeza en otros términos, no en términos de servicio. En nuestra sociedad se define la grandeza en términos de poder, en términos de posesiones, en términos de prestigio, en términos de poder adquisitivo. Nuestra sociedad hoy entiende que la grandeza tiene que ver con estos factores en las personas. Y la realidad es que en nuestra cultura autogratificante, con su mentalidad de yo primero, yo soy el que mando, yo soy el que impongo, yo soy el que ordeno, comportarse como un servidor no es popular. Hoy ser un servidor culturalmente no es popular. Por eso Jesús mide la grandeza en términos de servicio y no de estatus. Dios lo mide de esa manera. Dios determina nuestra grandeza por el número de personas a las que servimos y no por el número de personas que nos sirven. Esa es la manera en la que Jesús mide, ve las cosas. Es contrario al concepto que hoy nosotros encontramos en nuestra sociedad. Y la realidad es que a nosotros muchas veces nos cuesta entender, porque claro, este concepto está muy arraigado. Y la realidad es que nos cuesta entenderlo y mucho más practicarlo. Hubo un caso en la Biblia que seguramente lo conocen, y es cuando los discípulos se pelean por ser el primero. Y estaban los discípulos ahí peleándose. No, correte que yo voy a ser el primero. Yo estoy ahí al lado de Jesús. No, correte, no, pero yo, correte. No, pero... Y se peleaban por quién iba a ser el primero. Lo curioso es que 2000 años después se sigue discutiendo este asunto y sigue sucediendo. Pero Jesús hizo algo, lo juntó a los discípulos y les dijo, vengan muchachos, vengan. Yo les voy a enseñar qué es la verdadera grandeza. ¿Cuál es el concepto de grandeza en el reino de Dios, en el diseño original que Dios creó? Y en Marcos capítulo 9, versículo 35, encontramos las palabras de Jesús. Dice, Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, quien quiera ser el primero deberá tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Jesús les enseñó con total claridad el concepto de grandeza. El que quiere ser grande debe ser el servidor de todos. Todo el mundo quiere dirigir, eso es una realidad, todo el mundo quiere mostrarse, todo el mundo quiere adquirir cierto nivel, cierta posición. Con las motivaciones correctas no está mal, pero el problema es cuando nadie quiere ser un servidor. Y para Jesús esto es algo muy importante, porque Él mismo nos ha dado un ejemplo. Y para ser
iguales que Jesús, para buscar el modelo de Jesús en nuestras vidas, debemos ser servidores. Porque fue así como Él se llamó. Él se llamó a sí mismo servidor. Servidor. Siendo rey se hizo siervo. Hoy muchos siervos, servidores, quieren hacerse reyes. Entonces, nuestro corazón de servidor muestra nuestra madurez. Y la realidad es que no se necesita un talento o un don para ser un verdadero servidor. Todo lo que se necesita es carácter. Carácter. ¿Y saben una cosa? Es posible servir en la iglesia toda una vida sin nunca haber sido un servidor de corazón. ¿Cómo puedo saber si tengo un corazón de siervo, una actitud de servidor? Y quiero que veamos por un momento esto. Jesús dijo: tú puedes decir lo que ellos son por lo que hacen. Entonces, los verdaderos servidores siempre están disponibles para servir. Siempre quieren estar listos, preparados para la oportunidad que se les presente para servir, para hacer algo. Siempre están buscando la manera de suplir la necesidad. Los verdaderos servidores hacen lo que se necesita aunque no les convenga. Lo que sucede en nuestra sociedad es que uno solamente hace o prioriza lo que a uno le conviene. Pero los verdaderos servidores hacen las cosas aún cuando no les convenga. Ese es el corazón, la actitud y el carácter de un verdadero servidor. Siempre están mirando la manera de ayudar a otros. Cuando ven la necesidad, no la dejan escapar. Y fíjense lo que dice Gálatas 6, versículo 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. ¿Qué dice? Siempre que tengan la oportunidad, hagan bien a todos. ¿Saben por qué perdemos muchas veces las oportunidades de servir? Porque carecemos de sensibilidad y de espontaneidad. Porque no está incorporado muchas veces en nosotros esta sensibilidad del servicio. Las grandes oportunidades para servir no duran mucho. Tal vez pasan rápidamente y tal vez nunca vuelvan. Por eso Gálatas dice, siempre que tengan la oportunidad, siempre que se les aparezca la oportunidad, hagan el bien. Si no aparece, creen la oportunidad. Por eso, un servidor hace lo mejor con lo que tiene. Es decir, no tiene excusas, no posterga, no espera mejores circunstancias, nunca dice, uno de estos días, ¿alguien escuchó alguna vez? Uno de estos días lo voy a hacer, cuando todo se acomode y ande mejor. No, el verdadero servidor solo hace lo que se requiere. No espera que se alineen los planetas o que haga tal temperatura, 24 grados, en un verano furioso para poder servir y tener la disposición del corazón para practicar el servicio. Eclesiastés dice algo interesante, Eclesiastés 11, versículo 4. Quien vigila el viento no siembra,
Quien contempla las nubes no cosecha. O sea, aquel que está mirando las nubes se pierde de cosechar. O sea, claro, si uno está en otro mundo, como antes se decía, en la nube de Valencia, no aprovechando las oportunidades. Y claro, o sea, es verdad lo que dice Eclesiastés. ¿Cómo vas a sembrar si estás en la nube? Si estás en las nubes. Es súper interesante. Dice, y quien vigila al viento no siembra. Claro, uno está vigilando al viento ahí. ¿Para dónde va? Norte, sur. Hoy hay viento sur. Y se pierde las oportunidades porque está en otra. Está desconectado con las verdades de Dios. Por eso, Dios espera que hagas lo que puedas con lo que tenés y donde quiera que estés. Es interesante porque servir sin llegar a la perfección es mejor que solo tener la más perfecta intención. Uno puede tener intención pero no hacerlo. Es mejor servir y hacer algo sin hacerlo de manera perfecta e ir perfeccionándose en el transcurso, pero hacerlo, tener un corazón de servidor. Y algo interesante es que una persona que es verdadero servidor tiene mentalidad de siervo, mentalidad de servidor. Digan conmigo mentalidad. Números capítulo 14, versículo 24, no lo busquen, yo se los leo. Dice, en cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su descendencia la heredará. Fíjense cuál fue la actitud de Caleb, diferente, una actitud fiel, una actitud de servidor. Y él recogió lo que sembró. Y esto es lo que sucede. Nosotros cosechamos lo que sembramos. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice algo maravilloso, yo se los leo. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Digan conmigo, la actitud mía debe ser como la de Jesús. Esto es revolucionario. El servicio comienza en nuestra mente, rompiendo los pensamientos, las ideas distorsionadas que tenemos de ser servidores. Porque hoy está relacionado eso con ser menos, con ser usado. Pero cuando uno tiene mentalidad de servidor y sabe a quién sirve, uno puede hacerlo disfrutando de lo que hace. Por eso el servicio comienza en nuestra mente. Se requiere un cambio de mentalidad y de actitudes. Dios está más interesado en por qué hacemos las cosas que en lo que hacemos. Dios está más interesado en el interior, en el por qué yo sirvo, por qué hago, por qué tengo la intención, que en lo que haces. Porque podemos hacer muchas cosas, pero interiormente podemos tener motivaciones incorrectas, distorsionadas. Por eso Dios está más interesado en que vos entiendas lo que significa ser un verdadero servidor y podamos cambiar la mentalidad y las actitudes. Solo cuando nos olvidamos de nosotros podemos hacer cosas que merecen ser recordadas. Por eso los servidores
piensan en su trabajo y no en lo que otros hacen. Piensan en su trabajo, en lo que se les ha encomendado o en lo que tienen que hacer. No se comparan, pero a este le dieron este lugar, pero mirá, fulanito está haciendo algo más importante que yo. No se comparan, no critican, no compiten con sus pares. La competencia entre los servidores de Dios es ilógica por muchas razones. Primero, porque todos estamos en el mismo equipo. Los del mismo equipo no se boicotean, no se serruchan el piso. Patean todos para el mismo lugar. Otra razón es porque nuestra meta es complacer a Dios y no a nosotros mismos. Uno con lo que hace busca honrar de verdad a Dios y no a los demás o a nosotros mismos. Otra razón es porque todos tenemos tareas diferentes. Todos estamos en lugares distintos. Otra razón es porque todos fuimos formados con cierta singularidad. Dios no nos hizo a todos con los mismos talentos. Dios nos hizo de manera distinta a todos y gracias a Dios que no hay nadie igual a mí. Dios nos hizo distinto a todos. Por eso la competencia, la crítica, la envidia entre los servidores es ilógica porque somos parte de un mismo equipo. Gálatas 5, capítulo 26, dice algo extraordinario. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. ¡Wow! Tremendo. Tu servicio a Dios nunca es considerado como una pérdida de tiempo, aunque tal vez otros lo digan. Para Dios no es una pérdida de tiempo. Para Dios es una siembra y es una honra que vos lo hagas de todo corazón. Por eso el servidor piensa en el ministerio como una oportunidad y no como una obligación. Tal vez alguien siente obligaciones, pero los verdaderos servidores piensan en el ministerio, en la obra de Dios, como oportunidades, no obligaciones. Dale, hacé. Tenés que hacer, dale. No, son oportunidades. Por eso disfrutan de servir a Dios. Saben que servir a Dios es el mejor uso que le pueden dar a su vida y que Dios prometió recompensa. Dios prometió honrar el servicio. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice: porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que, para su gloria, ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Dios no es injusto. Dios no se olvida. Dios honra a los que le sirven, a los que tienen mentalidad, cerebro de servidores, corazón de servidores, espíritu de servidores. Dios honra esto y hay un llamado contundente hacia nosotros. ¿Qué pasaría si todos tomáramos en serio el rol como servidores? Sería tremendo.
Imagínense todo lo que podríamos hacer si tuviéramos el rol, el corazón, la mente, el espíritu de servidores. Si todos estaríamos en la misma línea, en el mismo equipo. ¿Estás dispuesto a ser una persona que sirve con todo su corazón? ¿Estamos dispuestos? No importa la edad que tengamos, Dios va a usar nuestra vida si comenzamos a actuar y a pensar como servidores. Albert Schweitzer, Premio Nobel de la Paz en 1952, dijo algo muy interesante. Las únicas personas realmente felices son aquellas que han aprendido a servir. Este hombre fue muy prestigioso. Fue médico, teólogo, filósofo, fue Premio Nobel de la Paz. Y él dijo una gran verdad. Los que son verdaderamente felices son los que aprendieron a servir. ¿Me preocupo más por ser servido o por servir a otros? ¿Cómo está mi nivel de compromiso con la iglesia, con el ministerio, con lo que Dios me dio? Estamos siendo llamados a servir. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál es la respuesta al llamado que Dios está poniendo en esta mañana? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Yo quiero servir a Dios con toda mi vida. Quiero que el último día que yo tenga en esta tierra pueda decir: Señor, te serví hasta el final, no me guardé nada. Y poder decirle: Señor, acá estoy, lo que tuve que hacer lo hice. Y lo que espero es que Dios me diga cuando entre a su presencia: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. Entra en el gozo de tu Señor. No me importa si soy exitoso o no, porque Dios no me llamó a ser exitoso. Dios me llamó a servirle. Dios me llamó a serle fiel. Y cuando esté delante de Él, decirle: lo poco, Señor, que pude hacer en la tierra, porque fue realmente poco, lo hice, pero tengo toda una eternidad para alabarte y agradecerte por haberme permitido servirte en la tierra, por haberme permitido servir a mi familia, por haberme permitido servir en la iglesia, por haberme permitido servir en mi trabajo, en mi universidad. Gracias por haberme permitido servir, Señor, porque no lo merecía, pero Jesús me hizo merecedor, aun cuando yo no lo merecía. Ninguno de nosotros somos merecedores. No nos podemos jactar de nada. Por eso Dios está haciendo un llamado contundente en esta mañana. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Quiero invitarte a cerrar tus ojos.
fuimos llamados a servir. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué fue lo que pasó por nuestra mente? Pablo dijo a los filipenses, la actitud de ustedes debe ser como la de Jesús. Esa tiene que ser la actitud. Tienen que pelear por tener esa actitud. La actitud de Jesús. Fue la de dejar su condición de rey del universo, de rey de la creación, para hacerse un servidor, para lavar los pies. Esa fue la actitud de Jesús. Hoy la influencia que nosotros recibimos es completamente contraria a la actitud de Jesús. Hoy no está bien visto ser un servidor. Pero Jesús honra a los que le sirven. Tal vez tuviste una mala experiencia. Tal vez en tu corazón te sentiste defraudado. Y dijiste, no vale la pena. No vale la pena servir a Dios. Entrar en tu mente confusión. Creíste más lo que otros te decían y eso te llevó a endurecerte, a poner la atención solo en tus cosas y no en las cosas de Dios. Pero hoy Jesús te está diciendo, tu actitud debe ser como la mía. Debe ser como la mía. Quiero pedirte que te pongas de pie. Corazón y recibas este llamado a ser un verdadero servidor, una verdadera servidora. Y ahora, cuando abras tu corazón y recibas ese llamado, se van a romper en tu corazón
esos sentimientos que te frustraron se van a romper en tu mente. Esos pensamientos que te hacían ver que servir a Dios no valía la pena, que era una pérdida de tiempo, que se aprovechaban de vos. Jesús te está diciendo: sos muy especial. Para que yo lo considere como una pérdida de tiempo, porque yo te diseñé, yo te formé, yo te di lo que tenés. Tal vez tenés que renovar la pasión y el llamado a servirle. Él está haciendo algo en los corazones, algo nuevo en el llamado a servir. Levanta tus manitos al cielo y comienza a recibir ahora. Comienza a recibir lo que Jesús, solo Jesús puede darte. Comenzá a recibir ahora. Comenzá a recibir, comenzá a recibir. Decile al Señor: me dolió esto, Señor. Me sentí defraudado por esto. Señor, no quiero que nada sea un impedimento para servirte. Te entrego todo, Señor.